Hola, en la clase anterior hablábamos, o hablamos, mejor dicho, hablamos sobre el cráneo. Cuando hablamos del cráneo, hablamos como una estructura que tiene, pues se subdivide en un neurocráneo y en un viscerocráneo, teniendo en la zona que corresponde al neurocráneo el interior, pues la de la cavidad craneal, en la cual pues veíamos diferentes fosas craneales, que a su vez pues cada fosa craneal era como un desnivel, como una superficie escalonada hacia abajo, en la cual pues identificábamos diferentes estructuras, diferentes reparos óseos, pero principalmente encontramos fisuras, orificios, ventanas que permitían pues la emergencia por el lado de la cavidad craneal, el ingreso de un nervio craneal y en la misma base, pero desde el lado externo pues veíamos la emergencia o la salida de ese nervio craneal que tienen pues la intención de inervar los órganos propios que tenemos en la cara o que tenemos en el cráneo como tal. Hablábamos como esos nervios craneales pues tienen funciones tanto motoras por un lado, pero también sensitivas y en algunas autonómicas, o mejor dicho, vegetativas, que en su momento pues las vamos a tratar. Además, pues hablamos de los huesos que conformaban el cráneo. También nos centramos en ver, así como vimos los huesos que conformaban el viscerocráneo o los huesos del macizo facial, hablamos sobre los músculos que están sobre estos huesos, que son los músculos de la expresión facial, o también llamados músculos de la mímica. Estos músculos como tal, pues, tienen, eh, tienen su función de, de expresar, ¿verdad? Sentimientos, expresar situaciones, expresar el estado de ánimo, el estado en que se encuentra la persona, en fin. Pero también, pues, son músculos que nos ayudan, pues, a comunicarnos. Como tal, pues, son estas expresiones, pues, ayudan mucho en la anamnesis o en el examen físico, situación que ustedes, pues, verán más a futuro a medida vayan avanzando en sus materias y estemos llegando allá a un cuarto año aproximadamente. Entonces, hablamos también sobre los músculos, hablamos sobre los nervios, esos nervios craneales que tienen que ver con la motilidad de la cara o de los músculos de la cara, pero también con la sensibilidad de estos músculos de la cara. Hablamos de un nervio facial, hablamos de un nervio trigémino. Eh, Además, pues hablamos de los músculos principales de la masticación y cómo hay algunos que son músculos de la expresión facial, pero tienen una función como músculos accesorios para la masticación. A grandes rasgos, pues, también hablamos de la irrigación, hablamos como la arteria carótida que nace por un lado pues del tronco brachiocefálico y de otro lado pues nace directamente del callado de la aorta. Esta arteria carótida pues se bifurca a nivel del cuello y luego pues se subdivide en carótida externa e interna. La interna pues no da ninguna rama en el cuello, pregunta de examen, y ingresa a través del foramen carotidio en la base del cráneo, ingresa hacia la cavidad craneal para irrigar el encéfalo. Pero hablamos también cómo hay otra que le colabora a la arteria carótida interna, con que es la arteria vertebral, que es una rama directa de las arterias subclavias, que ingresa, mejor dicho, que accede a través de las vértebras cervicales, que son las únicas que poseen agujeros o forámenes en las apófisis transversas, que son los agujeros vertebrales. Por ahí, la arteria vertebral accede hacia nivel mejor dicho, accede al cráneo a través del foramen magno. Y así ella pues ingresa y hace anastomosis con las arterias carótidas internas, conformando lo que se conoce como el polígono de Willis. De este polígono de Willis es que salen todas las arterias que irrigan el encéfalo. Pero así también hablamos de las venas y vimos cómo el sistema venoso a nivel de la cavidad craneal como tal no existe,
sino que lo que veíamos es que existe un sistema de senos. Y estos senos pues son, por decir así, lagunas donde la sangre llega y es reabsorbida a través de todo este tipo de comunicaciones que son los senos, y estos a su vez al final, o mejor dicho, a la salida del cráneo, conforman la vena yugular interna. Hablando de las arterias, la arteria carótida interna ingresaba al cráneo, pero la carótida externa daba ramas para irrigar a los músculos de la expresión facial. Y de igual forma, pues la vena yugular externa drena esta sangre. Pues ahí nos quedamos en la clase de cráneo. Ahora vamos a hablar de otra estructura ósea que tiene que ver con el cráneo para a posterior hablar de el sistema nervioso, que es lo que alberga el cráneo y la clase que vamos a ver hoy, que es la columna vertebral. Y de eso vamos a hablar ahorita, de la columna vertebral. ¿Qué nos interesa conocer de la columna vertebral? Los huesos de la columna vertebral, todo ese juego de vértebras que conforman la columna vertebral, las características de cada una de estas vértebras es otra cosa muy importante, situación que a grandes rasgos lo tocamos en la primera clase de esqueleto axial y apendicular. Ya veíamos algunas características de las vértebras, como algunas en común tienen un cuerpo en la parte anterior y un arco en la parte posterior. Eso es lo común de las vértebras. Pero según la posición, es decir, según la zona que ocupan en la columna vertebral, así van a ser sus características especiales. Las cervicales pues tienen ese foramen en las apófisis transversa, las dorsales pues tienen, o torácicas, tienen carillas para articular a las costillas. Luego vamos a ver las lumbares, que tienen unas características muy específicas que se llaman cuerpos mamilares, y luego llegamos pues a las sacras y a las coxillas, que pues en sí pues son vértebras fusionadas, que así es como las vamos a estudiar, como vértebra fusionada, no como vértebra separada. Luego además pues en la columna vertebral es importante ver los tipos de uniones, es decir, de articulaciones que estas presentan. Vamos a ver esa articulación sinovial específica de la columna vertebral, que se llaman sigapofisiarias. Vamos a ver los músculos propios, los músculos erectores de la espina, que así se llaman, son los músculos propios de la columna vertebral. Sus curvaturas también, que es una parte muy importante, la cifosis, la lordosis, y por un lado vamos a ver la escoliosis, que son daños muy importantes, son datos importantes a conocer, porque son de las situaciones que muy a menudo se están presentando como patología, no solo de la gente adulta o mayor, sino que de gente joven como usted. Así es que de eso vamos a hablar, de esta clase. Es dividida en dos prácticamente. Y bueno, comenzamos. Ok. Permítanme, estamos teniendo errores. Ok. Entonces, pues como decía, vamos a hablar pues de la columna vertebral. Aquí estamos, ok. Entonces, pues vamos a ver que la columna vertebral pues constituye el centro del cuerpo humano, es el eje central del cuerpo humano. ¿Cuántas vértebras lo componen? 33 vértebras. Cada resalta pues ver cómo estas vértebras se encuentran distribuidas en diferentes segmentos. Y estas pues además de estar segmentadas o de tener características especiales según cada uno de estos segmentos, en común pues vamos a ver que ellas tienen funciones como soporte, porque la columna vertebral pues constituye el eje del cuerpo y es muy importante para mantener, por ejemplo, la posición erecta, pero también una posición de pie, una posición sentado, es más, hasta para la posición de supina o prona,
La columna es importante para mantener esa estabilidad de esa área tan grande como es el torso del cuerpo. Además, pues soporta el peso de la cabeza, permite movimientos especiales, tanto entre el cráneo y la columna vertebral y dentro de las mismas vértebras que la componen. Entonces, además, pues ayuda a transferir el peso del tronco hacia los miembros inferiores. Entonces son funciones de soporte, pero también tiene otra función, protección. ¿Qué protege? Protege a la médula espinal. La médula espinal, después de que veíamos el encéfalo conformado por el cerebro, el diencéfalo, el cerebelo, y luego veíamos que esa parte terminal, que es el tallo encefálico, inmediatamente accede al foramen magno, se continúa como la médula espinal. Pues esa médula espinal está alojada dentro del canal vertebral, dentro del canal medular, que está dentro de la columna vertebral. Cada vértebra presenta un foramen, que es el foramen medular. Entonces, este foramen, como tal, pues es un foramen. Pero cuando se unen todas las vértebras, conforman un canal, y es el canal medular. Y ese canal es el que aloja a la médula espinal. Y entonces las vértebras pasan a proteger a la médula espinal. Y además, las primeras porciones o las porciones iniciales de los nervios espinales, antes de que se distribuyan por todo el cuerpo, también están protegidos. Esos nervios espinales emergen por cada uno de estos agujeritos que vemos acá. Son los forámenes intervertebrales. A través de estos forámenes emerge los nervios. Son estos que vemos acá, son los nervios espinales. Estas vértebras, por supuesto, son las vértebras cervicales. ¿Cómo lo sé? Porque estoy viendo la arteria vertebral que pasa a través del foramen en las apófisis transversas, que solo las vértebras cervicales lo tienen. Pues a través de los forámenes intervertebrales emerge cada uno de los nervios espinales, con sus raíces anteriores y posteriores, ya en una sola. Entonces, estos son también protegidos por la médula espinal. Y la otra, pues, movimiento, ya lo hablábamos. Hay músculos específicos en la columna vertebral que le ayudan a movilizar. Ya sabemos que los músculos son los que mueven. Los que permiten el movimiento son las articulaciones. Y quien se mueve es el hueso. Ojalá que eso nunca se les vaya a olvidar. Entonces, estos músculos, pues, del dorso actúan en los movimientos tanto del dorso, o sea, de la columna vertebral, y también, pues, de la cabeza. También ayudan al movimiento de los miembros inferiores y, por supuesto, pues son músculos que le ayudan a dar soporte a la columna vertebral. Entonces hemos visto tres funciones: movimiento, protección y soporte. Sigamos. Bueno, aprovechemos esta diapositiva, esta imagen, para avanzar del que vamos a ver las curvaturas normales de la columna vertebral: la lordosis cervical, la cifosis torácica, la lordosis lumbar y la cifosis sacra. Vamos a ver cuáles son primarias. Estas son primarias. Dorso sacro son primarias. Cervicolumbar son secundarias. Los diferentes segmentos de la columna vertebral: las cervicales, que son 7, las dorsales, que son 12, las lumbares, que son 5, las sacras, que son 5, y las coxígeas, que son 4. Pero cada uno de estos niveles de la columna representan un punto de referencia, C2 y C3, es decir, C2 es el axis y C3 pues es la cervical 3. Ese es el punto de referencia para saber que ahí está la mandíbula. Es decir, si yo me toco la mandíbula atrás, si tiro una línea imaginaria hacia atrás, tengo prácticamente el contacto con la vértebra C2 y C3. El hueso hioides a nivel de la C3, el cartílago tiroides a nivel de C4, C5,
El cartílago cricoides, el C6, este es muy importante porque el cartílago cricoides también marca marca el límite entre faringe y esófago. Es también muy importante. La vértebra C7 es la prominente. La vértebra C7 es la de transferencia o es la de transición, mejor dicho. T3, la espina de la escápula. T8, el nivel en que la vena cava inferior atraviesa el diafragma a nivel de T8. T10, la unión sifoesternal. T10, nivel en que el esófago atraviesa el diafragma. T12, nivel en que la aorta atraviesa el diafragma. L1, el final de la médula espinal, es donde encontramos el cono medular. Esto lo vamos a ver cuando veamos la clase de sistema nervioso. El L2, L3, el plano subcostal, es decir, hasta donde llega el reborde costal. L4, L3, L4, tenemos el borde, se correlaciona con el ombligo, la ubicación del ombligo. L4, bifurcación de la aorta abdominal. L4 es la bifurcación de la aorta abdominal. L4 también se correlaciona con las crestas ilíacas. Esto lo vimos en anatomía de superficie. Y S2, el final del saco dural, es decir, hasta donde llegan las meninges que protegen a ese nivel ya las raicillas nerviosas. Es decir, que la médula espinal como tal está llegando hasta este nivel, hasta L1. Hasta este nivel llega la médula espinal. De aquí para abajo ya no hay médula espinal. De aquí para abajo hay una ramificación de nervios que se le llama la cola de caballo. Y esa cola de caballo hace que todos los demás nervios sigan saliendo por estos agujeros intervertebrales, al igual que los agujeros del sacro, los agujeros sacrales anteriores y posteriores. Por ahí emergen los nervios espinales sacros. Pero la médula espinal solo llega hasta L1. La parte terminal de la médula espinal se conoce como el cono medular. La terminación de los nervios por abajo del cono medular se conoce como cola de caballo o cauda equina. A mí me gusta utilizar más el término de cauda equina. Y también a este nivel nace el filum terminal. El filum terminal es una proyección de todas las meninges que fijan en el promontorio del sacro, fijan a la médula espinal. Y a nivel de S2, o sea, este nivel aproximado, pues llega el saco dural, que se encarga de proteger a los nervios de la cauda equina. Entonces vamos a decir que la columna vertebral es una compleja estructura osteofibrocartilaginosa, articulada y resistente. Tiene una forma de tallo longitudinal que constituye la porción posterior e inferior del esqueleto axial. Se considera como un solo hueso situado en la parte media y posterior del tronco. Ojo, para su estudio, su funcionamiento, su dinámica, se habla como un solo hueso. O sea, diciendo columna vertebral, prácticamente estamos hablando de un solo hueso. Pero ya sabemos que son 33 vértebras. Se extiende pues desde el cráneo y llega hasta el vértice del coxis. En el adulto tiene una longitud de 72 a 75 centímetros. Ojo, esto tiene que ver con también con el tamaño del cliente. O sea, no va a ser la misma columna vertebral de una persona yo mido 1,83 de una persona que mida 1,65. O sea, no son iguales. Pero es para tener una idea de cuánto miden aproximadamente la columna vertebral. La cuarta parte de ella está conformada por los discos intervertebrales. Es decir, que por eso dice que es una estructura osteofibrocartilaginosa. Fibrocartilaginosa es por el tipo de cartílago que encontramos entre vértebra y vértebra, que se llaman discos intervertebrales. Entonces, estos discos intervertebrales tienen la función de tanto de separarlas como también de mantenerlas conectadas. Durante el desarrollo, pues la columna vertebral
crece mucho más rápido que la médula espinal. En el desarrollo, es decir, en el crecimiento intrauterino y posterior, la columna crece más rápido que la médula espinal. Entonces, por eso la médula espinal dijimos que se queda hasta el nivel de L1. L1 o L2, esos son los niveles en los cuales llega la médula espinal. Es donde encontramos el cono medular, es donde inicia la cauda equina. Entonces, vamos a ver pues que por eso la médula espinal no ocupa toda la totalidad del conducto o del canal medular. ¿Por qué? Porque ella se deja de crecer hasta el nivel de L1, L2. La literatura aquí nos está diciendo L1. Más adelante vamos a ver que también dice L1, L2. Espero que esto se quede claro en la mente, porque eso es importante para un procedimiento que se hace en pediatría, pero también se hace en las personas adultas, como es la punción lumbar. Es un procedimiento que busca extraer líquido cefalorraquídeo desde la columna vertebral para poder hacer estudios del sistema nervioso. Pero si esa toma la hacemos a nivel de L1 o de L2, corremos el riesgo, mejor dicho, condenamos al paciente a una hemiplejía o paraplejía, porque podemos llegar a seccionar algún tracto espinoso que tal vez es el que da la motricidad en los miembros inferiores, la sensibilidad o ambas. Entonces, por eso es importante conocer hasta dónde llega el cono medular, dónde inicia la cauda equina. Pónganlo en rojo, subrayenlo y se lo aprenden, por favor. Hablemos específicamente de las funciones de la columna vertebral. Protege la médula espinal y los nervios espinales, ya lo hablamos. Protección, soporte, el peso del cuerpo sobre el nivel de la pelvis. Proporciona un eje parcialmente rígido y flexible para el cuerpo y una base sobre la cual se sitúa y gira la cabeza. Viene a ser también una función de soporte. Por supuesto, una función muy importante en el papel, pues en la postura y en la locomoción. Como tal, pues ya dijimos que la columna vertebral consta de 33 vértebras distribuidas en, ya lo dijimos, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras, 5 coxígeas. Ahora bien, es igual, estos son 33 vértebras, pero son 26 huesos realmente también, si lo queremos ver como huesos. Y volvemos a decir que son 7 huesos cervicales, 12 huesos torácicos, 5 huesos lumbares, un hueso sacro y un hueso coxis, ¿ok? La literatura también menciona que coxis 1 puede estar separado de coxis 2, 3, 4, porque coxis 2, 3, 4 aparecen fusionadas y coxis 1 aparece articulada con el sacro. Coxis 1 es el único que tiene características específicas, tiene cuernos, tiene cuerpo, tiene rama, parece, ya lo vamos a ver más adelante, y está articulado con el sacro. Además, estas terminaciones o estas vértebras coxígeas fácilmente pueden fracturarse en un trauma de cadera o en una caída directa, caer sentado pues directamente, se pueden fracturar y como tal pues no se puede hacer algún procedimiento específico más que el reposo para el paciente. Y por supuesto va a quedar con un dolor de por vida debido a ese pencazo que se pegó cuando cayó sentado. Bueno, sigamos. Entonces, permítame. Es importante tener en cuenta que solo se producen movimientos significativos en las primeras 24 vértebras superiores. Es decir, en las vértebras, en las 7 cervicales, en las 12 dorsales y en las 5 lumbares. Ahí hacemos 24. Esas son las que tienen movimientos significativos.
Por supuesto el sacro y el coxis no tienen movimientos como tal. O sea, entre vértebra y vértebra, porque estamos hablando de que ya son huesos, pues ya son huesos macizos. Entonces, no tienen movimiento, pero las primeras 12 sí. En el adulto, pues las 5 vértebras sacras se fusionan para formar el sacro y después de los 30 años de edad aproximadamente, las 4 vértebras coxígeas se fusionan para constituir el coxis. ¿Ok? Aprendan esas edades. ¿Ok? Las vértebras aumentan de tamaño de forma gradual a medida que la columna vertebral desciende hacia el sacro. O sea, a medida vemos la vértebra cervical, cuerpo chiquito, la dorsal, ya un cuerpo más grande, la lumbar, cuerpo más grande, la sacra pues ya comienza a hacer como un triángulo invertido, entonces las vértebras van haciéndose más pequeñas, van disminuyendo hasta llegar pues al coxis, su volumen. Debido pues eso tiene que ver pues con las cuantías de peso corporal que soportan. Busquen qué significa cuantías, por favor. La columna vertebral es flexible debido a que está formada por muchos huesos relativamente pequeños, a los discos intervertebrales resistentes y a las articulaciones sigapofisiarias sinoviales. Pregunta de corto, pregunta de examen. ¿Por qué flexible? ¿Por qué la columna vertebral es flexible? Es decir, ¿por qué permite movimiento? Porque los huesos son pequeños, porque hay discos intervertebrales y porque hay articulaciones sigapofisiarias. Es decir, estos 3 elementos son los que permiten el movimiento. El movimiento lo genera los músculos propios de la columna vertebral. Pero quien permite este movimiento es los huesos con relativamente pequeños, los discos intervertebrales resistentes, que son el tipo de articulación, un tipo de articulación, y por supuesto la articulación sigapofisiaria, que es sinovial, por ende es móvil y por ende es de artrosis. Espero que eso quede claro. La movilidad entre las 2 vértebras adyacentes es escasa, pero la suma de los factores anteriores le dan la flexibilidad necesaria y a la vez la rigidez para proteger a la médula espinal. Hagamos un paréntesis en esa aseveración. Ok, está diciendo que nos está diciendo la diapositiva. Bueno, la diapositiva no dice nada, pero nos está explicando la diapositiva que la columna, los cuerpos, la suma de los factores anteriores, cuerpo, el tamaño de la vértebra, los discos intervertebrales y las articulaciones sigapofisiarias son las que permiten el movimiento entre vértebra y vértebra. Ok, pero el movimiento que hay entre una vértebra y la otra vértebra es muy poco, es muy mínimo, no es mucho, es un movimiento, no voy a decir que es imperceptible, pero es muy bien poco. El movimiento realmente se hace o se magnifica cuando actúa toda la columna vertebral. Y los movimientos de la columna son, como se les llama, rectilíneos. Se le llama rectilíneos porque es el movimiento que hacen los reptiles. El reptil a la cabeza pues son las culebras, o las serpientes, o como le quieran llamar ustedes. Y el movimiento es así, como una onda expansiva, más o menos. Entonces son movimientos rectilíneos. Ese movimiento es el que hace la columna vertebral. Entonces, el movimiento entre una y otra no es tan significativo. Es un movimiento mínimo, pero que este poquito, sumado al del otro, sumado al del otro, sumado al del otro, o sea, de todas las 24 vértebras que conforman la médula espinal, hacen que sean movimientos amplios, que permitan la rotación, que permitan la flexión, que permitan la extensión, pero no permite una hiperextensión, porque entonces fracturaríamos, dañaríamos la columna vertebral. Y antes de dañar la columna vertebral, dañaríamos a la médula espinal que está dentro de ella. Entonces, estos movimientos son así con cierta limitante porque tienen que proteger a la médula espinal. Entonces la médula espinal está dentro siempre. Entonces el movimiento es mínimo, pero la suma de todos los movimientos es que generan la amplitud de movimientos que puede presentar la columna vertebral. ¿Ok? Permítanme. Hablemos pues de cada una de las vértebras. Bueno,
hablemos de las vértebras en general. Las vértebras, como ya lo habíamos dicho, van a variar de tamaño según la región en la que se encuentren. A medida que las vértebras van aumentando de tamaño, mejor dicho, las vértebras comienzan a aumentar de tamaño a partir de la C2, por supuesto, hasta la L5, que es la última de las 24 vértebras móviles, ¿ok? Entonces, una vértebra típica como tal va a tener dos componentes. Un componente anterior, que es este, grandote, esto que vemos acá, se llama cuerpo. Este es el cuerpo de la vértebra. Pero además tiene un componente posterior, que es esto. Es este, todo esto, toda esta estructura. Ese componente se llama arco. En el arco vamos a encontrar 7 apófisis o 7 procesos que son las apófisis, ¿verdad? Entonces vamos a ver las apófisis, las principales, las apófisis transversas. Estas espinitas que están acá se llaman apófisis transversas porque están ubicadas en el eje transverso o en el eje de las Y. Es las apófisis transversas, o me corrigen, ya no me acuerdo cuál va en el eje transverso y cuál va en el eje vertical. Sí, bueno, no me acuerdo, ahí lo buscan. Pero lo que quiero que sepan es que está en forma transversa. Y luego tenemos la apófisis espinosa, que es esta que vemos acá, la apófisis espinosa. Apófisis transversas son 2. Apófisis espinosas es 1. ¿Cuántas llevamos? 3. ¿Cuántas dijimos que eran? 7. Luego vemos las apófisis articulares superiores. Estas que vemos acá. Apófisis articulares superiores. Son 2. 1, 2. Apófisis articulares superiores. ¿Cuántas llevábamos? 3. Más 2, 5. Y luego vemos las apófisis articulares inferiores. Apófisis articulares inferiores. Llevábamos 5 más 2 son 7. Entonces, esas son las 7 apófisis que encontramos en el arco y la parte anterior es el cuerpo. Entre el cuerpo y cuerpo hay articulación y entre los arcos también hay articulación, o sea, articulación con las otras vértebras, porque las otras vértebras se articulan a través de estas apófisis articulares. Y quiero mencionar esta estructura, mejor dicho, esta zona que encontramos acá, que se llama escotadura vertebral inferior, porque hay una escotadura vertebral superior, que es diferente. Estas escotaduras, cuando se une una vértebra con la otra, entonces ya no se llama escotadura, ya se llama foramen intervertebral. A través de este foramen es que emergen los nervios espinales, lo que hablamos en la primera diapositiva. Esto es el foramen intervertebral. Esto que vemos acá es la escotadura inferior y esta es la escotadura superior. La unión de la inferior con la superior forma el foramen intervertebral por donde emerge el nervio espinal. Volvamos donde estábamos. Y también se me olvidaba decir un elemento importante que es el que permite la unión entre el cuerpo y el arco. Es el pedículo. Pregunta de examen. ¿Cómo está constituido una vértebra típica? No estoy diciendo vértebra dorsal, lumbar, sacra, no. Solo digo una vértebra típica. Esta es pregunta de cirugía general para ustedes dentro de 4 años, no, dentro de 3 años. ¿Cómo se constituye una vértebra típica? Por un cuerpo anterior y un arco posterior. Esa es la respuesta sencilla, no tienen que estarme poniendo un montón de tonteras. ¿Cómo se une? ¿Cuál es el elemento que permite la unión entre el cuerpo y el arco de la vértebra? El pedículo. Esto que está acá, el pedículo. Esta estructura, este puente, pedículo es sinónimo de puente,
El puente que hay entre el arco y el cuerpo se llama pedículo. Más claro creo que no lo puedo explicar. Cuerpo, ¿cómo se constituye una vértebra típica? Un cuerpo anteriormente, un arco posteriormente. Características del arco, 7 procesos o apófisis. Uno espinoso, 2 transverso, uno articular superior y uno articular inferior. ¿Qué más encontramos? Las escotaduras vertebrales inferiores y superiores. ¿Y cómo se une? Por un pedículo. Más fácil imposible. Veamos entonces, describamos ya una vértebra típica. Bueno, ya lo describimos como era un arco vertebral y un cuerpo vertebral. En el arco vertebral veíamos el pedículo, ya lo vimos. Las láminas, estas que vemos acá, se llaman láminas, las que están en las espinas o en estos pedículos articulares. Pedículos. En estos apófisis articulares vamos a encontrar láminas que sirven para articularse. El foramen o el agujero vertebral, que es el conducto vertebral, que es cuando ya está unida toda la columna vertebral como tal, encontramos el conducto vertebral, las escotaduras vertebrales superiores e inferiores, escotaduras vertebrales superiores y escotadura vertebral inferior, y el foramen intervertebral, que es cuando ya se unen las vértebras, como lo estamos viendo aquí. Además, pues los apófisis ya los vimos, ¿verdad? Que son los espinosos, los transversos, y se me había olvidado este nombre. Apófisis articulares, dice, pero también se puede llamar como cigapófisis. Creo que este es el nombre más idóneo para estas apófisis, cigapófisis, porque en estas es que se da la articulación cigapofisiaria, y esta articulación cigapofisiaria es la que va a permitir la articulación sinovial, que se llama articulación. Las cigapófisis son las que van a permitir la articulación cigapofisiaria. Bueno, sigamos. Bueno, se me olvidaba decir algo. El cuerpo, no hemos dicho nada de él. El cuerpo, pues, es el responsable de la capacidad del soporte del peso de la columna vertebral. Tiene una capacidad del 80%. Esa es la capacidad de soporte que tienen los cuerpos vertebrales. El cuerpo también dijimos que va aumentando de forma craneocaudal, o sea, de arriba para abajo el cuerpo va aumentando. El cuerpo de la cervical es más chiquito que el de la torácica, y el de la torácica es más chiquito que el de la lumbar, o sea que va aumentando de craneocaudal, de cráneo a patas, a miembros inferiores. Se me salió el indio y se me olvidó el anatomista. Entonces, vamos a ver pues que el foramen vertebral está formado pues por el arco posterior y su unión a lo largo de la columna vertebral, o sea, el arco posterior es el arco, vea, el arco de la vértebra, y el cuerpo y el pedículo. Podemos decir que el foramen vertebral, que vemos acá. Fíjense que el problema es que la anatomía en algunas cosas se confunde o trata de... No voy a decir que trata de confundir porque soy feo. En algunas literaturas, al foramen de las cervicales, que está en las apófisis transversas, dice foramen en las apófisis transversas, así. Pero a veces en alguna literatura dice que es el foramen vertebral, porque la arteria que pasa por ahí se llama arteria vertebral. Entonces en alguna ocasión se le puede poner foramen vertebral. Pero realmente el foramen vertebral es para mis clases, ojo eso, para mis clases, no estoy diciendo para la anatomía, para mis clases. A mí a este agujero me gusta decirle foramen medular, ¿verdad? Foramen medular.
porque cuando se unen todos los forámenes medulares se convierten en el canal medular. Si ustedes se fijan aquí en esta literatura le llama conducto vertebral, porque al agujero le llama foramen vertebral. Entonces yo prefiero decirle foramen medular, porque cuando se unen conforman el canal medular. Y al agujero en las apófisis transversas, al foramen en las apófisis transversas de las vértebras cervicales, le dejo el nombre de foramen vertebral, porque para mí es más fácil recordarlo, porque la arteria que pasa por ahí se llama arteria vertebral. ¿Ok? Entonces, no estoy diciendo de que si ustedes me le ponen a este agujero foramen vertebral, se la voy a tomar como mala. No, porque la literatura sí lo nombra. Entonces no hay problema. Solo les digo que no se vayan a confundir porque yo le ponga ese nombre. Yo le digo foramen medular. Y a la unión de todos los forámenes, canal medular. Porque por ahí pasa la médula espinal. Al foramen en las apófisis transversas, yo le llamo foramen vertebral. Porque por ahí pasa la arteria vertebral. ¿Ok? Dicho esto, sigamos. Entonces, así como las vértebras tienen diferencias de tamaño, hay también diferencias en algunos puntos de reparo propios de cada vértebra según el lugar donde se encuentren. Igual, esa porción o ese segmento puede tener características que otro segmento no lo tiene. Dicho sea de paso, hablemoslo ya. Las vértebras cervicales tienen una arteria que pasa dentro de ellas. Por ejemplo, las vértebras dorsales tienen costillas que se articulan con ellas. Las vértebras lumbares tienen un cuerpo grande y además tienen unos músculos especiales que se insertan en unas apófisis extra que ellos tienen que se llaman cuerpos mamilares, que los vamos a ver más adelante. Pero eso es solo por un preámbulo. Entonces, pues aquí solo para comprender esto, ¿verdad? Una vértebra típica tiene un cuerpo anteriormente, un arco posteriormente y por supuesto la apófisis, el pedículo. Las carillas articulares o las láminas articulares yo las mencioné en las apófisis. Esto que está acá, esto que vemos acá, lo mencioné, pero realmente, y pido disculpas porque se me fue, como carillas articulares o láminas articulares, el término aquí no se refería a esto, se refería a esto, a esta estructura. La proyección del arco que ayuda a conformar la apófisis espinosa, esto como tal, se llaman láminas. Es más, el procedimiento quirúrgico que hace el columnólogo cuando trabaja la médula espinal por compresión, por lesión, por lo que sea, por daños de los discos intervertebrales, sea lo que sea, lo que hacen es una laminectomía. Ellos cortan las láminas. Estas láminas las cortan y tienen, o sea, según el segmento que vayan a trabajar, cortan las láminas y tienen a la vista la médula espinal para poder trabajar lo que ellos tienen que hacer. Entonces cortan las láminas, se llama el procedimiento laminectomía. Estas láminas las vuelven a colocar y con material de osteosíntesis, ¿verdad? Ellos pues las vuelven a fijar y como que no pasó nada. Bueno, sigamos. Entonces las láminas, estas que están acá, que ayudan a conformar la apófisis espinosa, las apófisis articulares, que ya dijimos que se llaman sigapófisis, superiores e inferiores, y por supuesto en esta zona encontramos las escotaduras. Estamos viendo también las partes ya propias de una vértebra. Esta por ejemplo es una vértebra dorsal. Estamos viendo pues las carillas. Estas ya son facetas costales, son carillas costales, que es para que se articulen las costillas. Estas carillas costales o facetas costales en el cuerpo son propias de las vértebras dorsales. Hay superiores, hay inferiores. Faceta costal superior,
faceta costal inferior y también una faceta costal en la apófisis transversa. Aquí se articula la cabeza de la vértebra, aquí se articula el tubérculo de la vértebra. Es una parte del cuerpo de la cabeza, porque la otra parte se articula aquí. Ya vamos a ver esa más adelante. El cuerpo vertebral, por supuesto, las facetas costales, ¿cómo se llama? Las facetas costales, el pedículo, por supuesto, en esta zona, las facetas costales o láminas costales articulares, perdón, o sea, que son las sigapófisis, las que encontramos aquí, el proceso transverso, que es el proceso espinoso, que es la espina que encontramos acá, la escotadura vertebral inferior, y ya sabemos que la superior está acá, y la faceta costal inferior, que la estábamos viendo pues en esta zona. Esta zona también que vemos acá son las mismas, las facetas articulares inferiores, que son también las sigapófisis. En la vista superior, pues el cuerpo vertebral, las facetas costales superiores, por supuesto el pedículo, la faceta costal transversa, que vemos acá, la lámina, esta de acá la lámina, el proceso espinoso, la faceta articular superior, la escotadura vertebral superior y por supuesto el agujero vertebral o agujero o foramen medular. Esa era una dorsal, esta es una cervical. Una vértebra cervical típica tiene los siguientes rasgos. El cuerpo vertebral es más bajo en altura y de forma cuadrada, o sea que no es tan alta, es corto su tamaño. Y tiene una forma cuadrada, imaginémonos así un cuadro, tiene forma cuadrada. En una visión superior, tiene una forma cuadrada en la visión superior. En otra literatura es en la visión anterior. Yo le veo más cuadrado a esto que a esto. Esto sigue teniendo forma de riñón, pero así dejémoslo. Presenta una superficie superior cóncava y una superficie inferior convexa. Convexa, cóncava. Eso le permite encajar, casi como que fueran figuras de Lego. Cada apófisis transversa, que vemos acá, tiene forma de túnel y se encuentra perforada por un agujero transverso redondo. Es el agujero transverso. Pero también tiene una forma de túnel. Porque por aquí pasan los nervios espinales de los que hablamos. Los nervios espinales cervicales por aquí pasan a través de este túnel. Pero también aquí encontramos el paso de la arteria vertebral. Además, la apófisis espinosa es corta, pero es bífida. Tiene 2 puntas. Eso quiere decir bífido. Tiene 2 puntas. Así como la lengua de la culebra, de la serpiente, que es bífida. Entonces está partida. Eso quiere decir, entonces aquí está partida. Tiene 2 puntas, por eso es bífida. Y el agujero vertebral es de forma triangular. El foramen medular, el agujero vertebral es de forma triangular. Estas son características de una vértebra cervical. Esta vértebra, pues como tal, permite amplios movimientos. El diámetro anteroposterior, vea, es el diámetro que estamos viendo aquí, el diámetro anteroposterior que vemos acá, es menor que el diámetro transverso. Por eso les decía yo que esta tiene forma más cuadrada que esta, pero bueno. Además, pues el agujero vertebral grande, triangular, ¿qué más? Se me olvidaba. Las apófisis espinosas bífidas solo se ven en las primeras 5. Las 6 y las 7 ya no son bífidas. Principalmente las 7.
La 7 se conoce como la prominente. Es la apófisis espinosa más grande, eso sí. Y la característica principal, pues, el agujero transverso. Sigamos. El atlas, que es la primera vértebra cervical, esta pues no tiene cuerpo. Esta sí no tiene cuerpo para nada. ¿Cómo se llama? Además no tiene proceso espinoso, lo que tiene es un tubérculo. Es un tubérculo, que no es una espina como tal. Entonces no tiene espina, no tiene proceso espinoso, tiene un tubérculo nada más. Las masas laterales que estas que vemos acá, estas masas laterales vienen a ser prácticamente el cuerpo. Como que diríamos que el atlas tiene dos cuerpos. Pero realmente esas dos masas laterales son las que conforman pues el soporte del cráneo. Porque en ellas encontramos las carillas o la faceta articular para que aquí descansen los cóndilos del occipital. Esos cóndilos se articulan, una articulación sinovial que existe acá, vea que es la articulación atlanto-occipital. Entonces esa articulación permite los movimientos pues de entre el cráneo y la columna vertebral. Es la más ancha de todas las vértebras. Ojo, es la más ancha, no lo más grande. Son dos cosas diferentes. Es la más ancha, pero no la más grande. La más grande viene a ser el L5, pero la más ancha de todas, o sea, la que tiene más más desplayada o más diámetro transverso pues, o antero posterior, no sé cómo explicárselo, es la más ancha. Es la arteria, perdón, ya me trabé, es la vértebra atlas. Las caras articulares pues de las masas son las que ya lo habíamos dicho, son los cóndilos. El arco posterior, pues el arco posterior contiene en su cara superior el amplio surco de la arteria vertebral. O sea, todo esto es el arco posterior. Pero esta presenta un surco que se conoce como el surco de la arteria vertebral. La arteria vertebral viene a este nivel. Aquí está. Permítanme. Wow. Tengo problemas técnicos. Aquí está. La arteria vertebral sube por los agujeros en las apófisis transversas. Es el foramen transverso. Cuando llega al atlas, este es el atlas, hace una vuelta hacia atrás, rodea por completo a una de las masas, a la parte posterior de la masa, porque para poder tener acceso hacia el interior del cráneo a través del foramen magno del occipital. Entonces es esto, es esta zona. Este es el surco de la arteria vertebral. La arteria se viene por acá para tener acceso a este nivel y así entrar a través de este foramen magno. Además es importante conocer la faceta articular del diente. Miren, posiblemente y así va a ser, en los laboratorios de anatomía, a la apófisis odontoides. Mejor vamos a hablarlo con la imagen. Esto es la apófisis odontoides del axis. Yo sé muy bien que la literatura le dice diente. Y por eso yo aquí en la diapositiva le he puesto apófisis o aquí le he puesto proceso odontoide. Jóvenes, utilicen el nombre de proceso odontoide. Se los digo desde ya, puede ser pregunta de examen, de corto, parcial o práctico. No me le vayan a poner diente. Por favor. Si de aquí para allá algunos se hace columnólogo, algunos se hace cirujano de médula, neurocirujano, ortopeda, cirugía, no sé. Y ustedes oyen que le dicen diente,
pues muy bien, así déjenle el nombre. Pero conmigo, que soy su profesor de anatomía, que soy el primero que les habla de los huesos y de todo el cuerpo humano, no me gusta ponerle el nombre de diente, porque dientes son los que tenemos en la boca. Y esto, aunque tenga forma de diente, no podríamos ponerle el nombre de diente. Mejor pongámosle el nombre elegante, proceso odontoide, que quiere decir espina que parece un diente. Eso significa. Entonces, ponerle diente se oye muy chueco, se oye muy no de médico. Entonces, eh, se lo digo así, porque soldado avisado no muere en batalla. Entonces, se los digo así porque no se ve elegante que a esto le pongan diente. ¿Ok? Porque no es un diente. Es un proceso que parece un diente. Entonces pongámosle proceso odontoide. ¿Por qué? Porque va a haber algún docente bayunco que porque le pusieron diente a esto o porque se refirieron a esto con el nombre de diente, los va a huevar. Y se los digo porque yo pasé por eso. No que yo lo pasé, pero sí vi a alguien que se lo hicieron. Entonces, por eso se los digo. Pero si le ponen diente en los exámenes, se las voy a poner mala. ¿Ok? Suficiente motivo para que me hagan caso. Estoy bromeando. No bromeo en que le voy a poner cero. Entonces, esta faceta es la faceta articular para el proceso odontoide. Más adelante vamos a ver que en esta zona, o mejor, aquí nos está señalando, existe una impresión donde se estira, donde se extiende, mejor dicho, un ligamento. Ese le llama ligamento transverso del atlas. Ese ligamento transverso del atlas es el que permite o que mantiene la unión entre la faceta articular de la apófisis odontoide y el propio odontoide. Creo que aquí lo tengo. Aquí está. Este es el ligamento transverso del atlas. Aquí está la apófisis odontoide, la carilla o faceta articular. Y quien lo mantiene unido es este ligamento. En un trauma, este ligamento se puede seccionar, se puede rasgar, se puede partir, se puede desprender. Y esto puede llegar a ser sinónimo de una lesión medular o una paraplegia. Fácilmente se puede desarrollar por una fractura de este ligamento. Este ligamento es importantísimo, porque si este ligamento se rompe, el apófisis odontoide, es decir, el atlas y el axis, prácticamente se desarticulan y van a tener movimiento, y a quien ponen en riesgo es a la médula espinal. Volvamos donde estábamos. Aquí estábamos. Esta diapositiva solo es para que vean cómo está la articulación de la columna cervical. Esto se le conoce la columna cervical, cómo va la arteria vertebral, rama del tronco, perdón, de la subclavia, tanto derecha como izquierda, la arteria vertebral, pasando por el surco de la vertebral para tener acceso hacia el encéfalo a través del foramen magno para ir a conformar la arteria basilar, que la arteria basilar junto a las ramas de la arteria basilar, junto a las ramas de la arteria carótida interna, conforman el polígono de Willis. Sigamos. Quiero ver cómo llevo el tiempo, jóvenes. Vamos a ver. Ok, llevamos casi una hora. Vamos a continuar hasta terminar las vértebras cervicales. Entonces vamos a decir que aquí está. Entonces vamos a ver el axis. El atlas es la más ancha, la más robusta, es decir, la más, no voy a decir la más fuerte, sino que la más robusta es como la más pétrea, la más dura tal vez, o la más, el término robusto significa de la más musculosa, por decir así, es la vértebra axis. De las cervicales, ojo, creo que lo magnifiqué mucho, que estaban pensando, ¿y cómo va a ser más robusta que la L5, que soporta todo el peso del cuerpo? No, es de las cervicales, ok.
Entonces, la característica distintiva de ella, por supuesto, es el proceso en forma de diente, el apófisis odontoide, ¿ok? Ahí encontremos la faceta para inserción de los ligamentos alares en la parte, posterior del proceso odontoide. La inserción de los ligamentos alares es del ligamento, es este ligamento. Esta parte que estamos viendo aquí es esta. Aquí se inserta los ligamentos, ¿verdad? Los ligamentos transversos del atlas. No sé por qué dicen alares, como que si fueran de alas, pero son estos ligamentos realmente. Y en la parte anterior, pues tiene una carilla o una faceta articular. Esta apófisis actúa como un pivote. Ojalá que se recuerden qué tipo de articulación era esta, según la clasificación por su forma de las articulaciones sinoviales. Recuérdense cómo se llama esta articulación, porque se la voy a preguntar. Esta apófisis actúa como pivote en torno al cual se produce la rotación de la cabeza. La articulación atlanto-occipital permite la inclinación arriba y abajo de la cabeza sobre la columna vertebral. Ojo, la articulación atlanto-occipital permite la inclinación abajo, arriba y abajo de la cabeza. Es decir, flexión y extensión. Ahí está otra pregunta. Flexión y extensión. Entre C1 y C2 no existe disco intervertebral. ¿Por qué no existe? Ambas no tienen cuerpo. Los discos intervertebrales están entre cuerpo y cuerpo de la vértebra. El atlas y el axis, por no tener cuerpos, no tienen disco intervertebral. El atlas tiene las masas articulares donde se articula los cóndilos occipitales. El axis, su cuerpo prácticamente es el apófisis odontoide. El apófisis odontoide del axis es la que conforma prácticamente el cuerpo del atlas. O sea que el cuerpo del axis también viene a ser el cuerpo del atlas. Se mantiene en su posición adosado a la cara posterior del arco anterior del atlas mediante el ligamento transverso del atlas. O sea, en la cara posterior del arco anterior este es el arco anterior del atlas, este es el arco posterior del atlas. Se está adosado a la cara posterior del arco anterior. Ahí está adosado el apófisis odontoide. Además, esta también presenta una apófisis espinosa bífida. ¿Para qué sirve? O mejor dicho, sirve como punto de reparo, porque aquí en esta zona podemos identificar la presencia del ligamento el ligamento nucal. Podemos encontrarlo en esta zona, que es la zona del surco nucal. Ya les iba a decir, pregúntase ahorita. Seguimos con la vértebra torácica. Nos vamos a quedar en este video hasta la vértebra cervical. Ya tenemos una hora de estar hablando y la intención pues no es permítanme. La verdad es que ya faltan pocas, faltan 5 diapositivas, 5. Mejor terminamos la clase, creo yo. No es que creo, así va a ser. La vértebra torácica, pues bueno, una vértebra torácica, pues la característica principal de ella, pues es esta, la presencia de las fositas costales transversas. ¡Ey! Me interesa que sepan las características específicas de cada una de las vértebras, o sea, de las vértebras según su ubicación. De las cervicales ya hablamos, ¿verdad? El foramen transverso, foramen en las apófisis transversas,
o foramen transverso que está en las apófisis transversas. También que las apófisis transversas presentan forma de túnel, es otra de las características. La presencia del canal vertebral, de la escotadura vertebral, del surco vertebral, también es otra característica. También que tienen apófisis espinosa bífida, esa es otra característica. El atlas no tiene cuerpo, el axis tiene cuerpo y se llama apófisis odontoide. El cuerpo del atlas se llama apófisis odontoide del axis. Ojo con eso. ¿Cómo está asegurada la articulación se llama la articulación del axis con el atlas, atlantoaxial, ¿verdad? La articulación atlantoaxial, gracias, al ligamento transverso del atlas. Vamos a las vértebras torácicas. Tenemos que las fositas costales transversas es una de las características principales, y también de las fositas o de las facetas costales en el cuerpo. Esas son las características. Aquí solo están las costales transversas, también las que se encuentran en el cuerpo, que son para articular las costillas. De todas las dorsales, la principal, o mejor dicho, la de transición, ojo, las vértebras cervicales, la vértebra número 7, cervical, C7, la prominente, es la vértebra de transición. La vértebra de transición de las dorsales es la 12, esa es la vértebra de transición y es la que está sometida a muchas fuerzas, principalmente porque es la transición entre las dorsales y las lumbares. La torácica como tal, la columna cervical, la columna dorsal o la columna torácica permite movimientos, pero también tal vez son más restringidos en comparación a los movimientos que se veían en las cervicales. Son más móviles las cervicales que las torácicas. Además, esto se restringe por la conexión o por la articulación que existe con las costillas, con los 12 pares de costillas. Entonces eso pues tiene mucho que ver. Acordémonos que también las primeras 7 costillas están articuladas no solo a las vértebras, sino que están articuladas también a el esternón. Características: el cuerpo de la dorsal pues tiene forma de corazón. Hay facetas costales en el cuerpo, como lo estamos viendo aquí. El agujero ya no es triangular como lo vimos en las cervicales. Aquí es más redondeado, más circular, por decir así. Las apófisis transversas son bien largas, eso sí, son bien largas. Acordémonos que presenta fositas costales en las apófisis transversas. Vea, estas son más que todo de la 1 a la 10. La 11 y la 12 ya no son así como estas. Y también las apófisis espinosas, como ustedes pueden ver, se parecen mucho a la prominente. Acordémonos que la prominente es de transición. La prominente ya lleva la característica de la apófisis espinosa larga. Entonces, las facetas costales en el cuerpo y facetas costales o fositas costales en la apófisis transversa. Si nos vamos a una lumbar, ojo, la vértebra lumbar de transición es la L5. La T12 es la de transición. La C7 es la de transición. Esas vértebras están sometidas a fuerzas excesivas. Y esas fuerzas excesivas pueden llegar a lesionarse. Entonces son las vértebras que pueden lesionarse. En la región lumbar, pues vamos a ver pues que la región lumbar, así como la cervical, también estas sí permiten amplios movimientos, flexión, extensión, inclinación lateral, ¿verdad? O lateroflexión, y también rotación nos permiten las vértebras lumbares. Ahora, las
¿cómo se llama? Perdón, en una literatura habla sobre las apófisis costiformes. Así lo dice en alguna literatura. Apófisis costiformes. Estas, costillas, perdón, estas apófisis costiformes las podemos encontrar en el cuerpo, entre el cuerpo y las apófisis transversas, las apófisis costiformes. Entonces, estas apófisis costiformes pues pueden estar pueden parecer que están en las apófisis transversas, pero no se articula ninguna costilla. Ojo con eso. Los cuerpos vertebrales pues son característicos que son cilíndrico, arriñonado, tiene forma de riñón. El agujero vertebral se vuelve a parecer al de las cervicales, es de forma triangular, pero es mayor al de las vértebras torácicas. Pregunta de examen: ¿por qué será que el foramen vertebral o el foramen medular en las apófisis lumbares es más grande? Si ya dijimos algo. Ojalá se acuerden. Además, pues las apófisis transversas son largas, como ustedes las pueden ver, delgadas. Las apófisis espinosas ya son más grandes, son más voluminosas. En una vista lateral, pues son más cuadradas, por decir así. No posee fositas articulares transversas, solo presenta unas apófisis costiformes, como dicen, como que se pudiera articular una costilla, pero ya no hay más costillas, solo hay 12. El E5 soporta el peso de toda la parte superior del cuerpo, y en la superficie posterior de los procesos articulares superiores se encuentran los procesos mamilares, que son estos que encontramos acá. Los procesos mamilares. Estos procesos mamilares son estos que vemos acá. Son estos procesos mamilares. Sirven pues para la inserción del músculo multífido del raquis, así se llama. Es multífido del raquis. Aquí está la forma, la inserción y todo. Va de los cuerpos mamilares hacia la apófisis espinosa. Ahí se insertan estos músculos. Son músculos propios de músculos erectores de la espina, o músculos propios de la columna vertebral, lo cual les vamos a ver en la clase 2. Luego nos vamos al sacro. O sea, esa es la característica principal de las lumbares, la presencia de los cuerpos mamilares, ¿ok? También que las que tienen procesos costiformes son solo la L1 y L2, ya las otras ya no. O sea, que tienen como que pareciera que van a tener, se parecen mucho a los procesos espinosos transversos de las dorsales o de las torácicas. Entonces pareciera como que pareciera como que permitieran la articulación con las costillas. En el sacro pues es un hueso único, ¿cómo se llama? Es único. Es una fusión de 5 vértebras sacras. La fusión comienza a partir de los 20 años. Tienen forma de triángulo, como ustedes lo ven, viene en disminución. La punta o el vértice está dirigido hacia la zona caudal. Y por supuesto es su forma en una vista lateral pues es curvado. Tiene una curva, digamos que es cóncavo adelante y convexo atrás. Se articula superiormente con L5, aquí va la L5 y aquí va la coxis 1. La superficie posterior, esta superficie, y la superficie anterior, que es esta, vamos a ver los 4 pares o 4 agujeros
que es por donde pasan los ramos posteriores y anteriores de los nervios espinales. De aquí es S1, S2, S3 y S4. Salen por esta zona. Además vamos a ver la faceta para articularse con los huesos coxales o con los huesos ilíacos, como ustedes le quieran llamar. Siempre hay un conducto al interior, el conducto sacro, que es por donde van llegando los nervios, y luego pues estos ocupan los espacios. Además pues las escotaduras como tales, ¿verdad? Así como en las vértebras, cuando se fusionan, es que dan el paso a estos agujeros intervertebrales. Las articulaciones de las apófisis articulares de los arcos vertebrales, las articulaciones sigapofisiarias, estas pues solo las vamos a ver con el L1. Ya pues entre ellas no hay, porque ya vemos que no hay movimiento como tal. Algo que sí, solo para regresarnos a las primeras 24 vértebras, el tipo de movimiento que hay entre las articulaciones sigapofisiarias, pues no veo una que me guste. Bueno, pues aquí estas son las articulaciones sigapofisiarias. Aquí ya no, aquí están. Este movimiento es de deslizamiento. Acuérdense, vayan a ver de nuevo la clase de articulaciones para que se recuerden los movimientos especiales que habían entre las vértebras. Habían movimientos angulares, por ejemplo. Bueno, lo que me interesa es que sepan que el movimiento que existe aquí es de deslizamiento. Así es como se da el movimiento en la articulación sigapofisiaria. Luego pasamos al coxis. Esta es la coxis 1, como les decía. Estas se caracterizan por ser, ¿cómo se llama? Huesos irregulares, son pequeños. También en ellas pues ya no hay arcos vertebrales. Entonces, también pues ya no existe un conducto como tal, un conducto vertebral, son vértebras sólidas prácticamente. Es la más ancha, es la coxis 1, es esta, es la más ancha, y como ustedes pueden ver pues tiene un cuerpo, tiene cuernos y tiene cuerpo también. Y esta pues puede estar separada de estas tres. Estas tres están fusionadas siempre, pero esta puede estar separada. Tiene forma de cuña, como podemos verle. Y las últimas... y que puede fácilmente fracturarse cuando en un trauma de caer sentado. Directamente caer sentado, una caída de gradas, por ejemplo, es fácilmente una fractura del coxis. Y bueno, para conocer todas las articulaciones de la columna vertebral, vamos a ver las articulaciones de la columna vertebral, cuáles son las que se incluyen. Las articulaciones de los cuerpos vertebrales, es decir, las articulaciones donde intervienen los discos intervertebrales, donde veíamos los tipos de articulación tipo sínfisis, por ejemplo, o la articulación tipo sindesmosis. Luego vemos las articulaciones de los arcos vertebrales. Estas son articulaciones sigapofisiarias gracias a las apófisis articulares superiores e inferiores. Son las articulaciones de los arcos. Las articulaciones craneovertebrales, la atlantoaxial entre el axis y el atlas, y la atlanto-occipital entre las masas articulares del atlas y los cóndilos occipitales y los cóndilos del hueso occipital. Y la atlantoaxial es entre la apófisis odontoides del axis y la rama anterior del arco anterior del atlas. Pero también aquí interviene el ligamento transverso del atlas. Las articulaciones costovertebrales entre las costillas, los 12 pares de costillas, y
el cuerpo de las vértebras dorsales y las carillas o las fositas articulares en los procesos transversos de las vértebras torácicas. Y por supuesto las articulaciones sacroilíacas, o sea, entre el sacro y los huesos ilíacos o huesos coxales. Que en las alas del sacro, ahí encontramos la carilla articular. Es esta la carilla articular. Para articularse están aquí. Estas son las alas. Entonces aquí tenemos las carillas articulares para articularse con el hueso ilíaco. Además, pues los dos tipos principales de articulaciones entre las vértebras son tipo sínfisis entre los cuerpos vertebrales. También veíamos la sindesmosis gracias a los ligamentos, pero eso lo veremos después. Y las articulaciones sigapofisiarias entre las apófisis, entre las sigapófisis. O sea, mejor pongámosle el nombre así. Sigapófisis, más elegante. Y bueno, ahí termina la clase. Por eso quería mejor dejarla por concluida, porque era poco realmente lo que íbamos a hablar. Vea, vamos a quedarnos pues hasta acá. Nos vamos a quedar hasta esta clase. La siguiente clase ya veríamos, hablaríamos más de las ligamentos. Vamos a hablar de los músculos principalmente y alguna que otra característica o de las articulaciones entre las vértebras de la columna vertebral. Nos quedamos hasta ahí, jóvenes. Estudien mucho. Me interesa que estos términos queden bien claros. Por favor, el uso de inteligencia artificial es muy bueno. Yo lo estoy haciendo para poder aprender más. Pero no va a desplazar la inteligencia artificial a la inteligencia natural. La inteligencia natural es la de ustedes. La inteligencia artificial ustedes la controlan, no es al revés. La inteligencia artificial más la inteligencia natural, ese es el éxito asegurado para ustedes. Pero si la inteligencia artificial desplaza a vuestra inteligencia, vamos muy mal. Estamos utilizando erróneamente ese recurso. Estudien mucho, les aprecio mucho y nos vemos pronto. Ok, chicos.